Desde la invasión rusa a Ucrania en 2022, gobiernos, analistas y poblaciones globales se preguntan cuándo y dónde atacará el Kremlin después. Esa respuesta ahora se ha vuelto clara. Rusia no va a detenerse en Ucrania. Su presidente, Vladimir Putin, tiene la mira puesta en un objetivo mucho más grande, la propia alianza de la OTAN. Un ataque ruso a una nación de la OTAN es inevitable y podría ocurrir antes de lo esperado. Según uno de los expertos en inteligencia más experimentados y confiables de toda Europa, el jefe de espionaje de Alemania, Martin Jäger, es un hombre con años de experiencia en los niveles más altos de la política. Ha trabajado en la Oficina Federal de Asuntos Exteriores y la Cancillería Federal de Alemania, y fue secretario de Estado en el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. También fue su embajador oficial en Afganistán, Irak y Ucrania. A inicios de este año, fue designado presidente del Servicio Federal de Inteligencia de Alemania, asumiendo el cargo el 15 de septiembre de 2025. Es solo la 14ª persona con este título desde la creación del Servicio Federal de Inteligencia de Alemania en 1956. Cuando Jäger habla, el mundo escucha. El 13 de octubre, en la audiencia anual de presidentes de servicios federales de inteligencia en el Bundestag de Berlín, Jäger tenía una advertencia clara y preocupante para sus colegas jefes de inteligencia y los legisladores presentes. Sin rodeos. Jäger afirmó que un ataque ruso a Europa podría ocurrir en cualquier momento y que la OTAN debe estar lista para responder cuando eso suceda. No debemos quedarnos de brazos cruzados y pensar que un ataque ruso no sucederá antes de 2029. Quienes siguen de cerca la guerra entre Rusia y Ucrania reconocerán estas palabras. Otras figuras europeas también han expresado sentimientos similares recientemente. A principios de este año, por ejemplo, el general Alexis Grinkiewicz, comandante del mando europeo de los Estados Unidos y comandante supremo aliado. Europa alertó que el mundo está a pocos años de una posible tercera guerra mundial, insinuando que Rusia y China podrían atacar juntos en 2027. Grinkiewicz, como Jäger, advirtió en Alemania durante la conferencia del Ejército de Estados Unidos en Europa y África en Wiesbaden. Ahí llamó a líderes militares y de la industria de defensa a aumentar la producción y desarrollo de armas en la OTAN. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, cree que Rusia podría usar la fuerza militar contra la alianza en los próximos años. Hablando en Chatham House en el Reino Unido, Rutte reveló que, en términos de municiones, Rusia produce en 3 meses lo que toda la OTAN produce en un año. Y se espera que su base industrial de defensa produzca 1.500 tanques, 3.000 vehículos blindados y 200 misiles Iskander solo este año. Rusia podría estar lista para usar la fuerza militar contra la OTAN en un plazo de 5 años. En una entrevista con el New York Times, Rutte reiteró que los europeos deberán aprender ruso si no aumentan su gasto en defensa y refuerzan sus fuerzas armadas. Para disuadir o repeler una posible ofensiva del Kremlin, Vladimir Zelensky, presidente de Ucrania, ha advertido varias veces sobre la posibilidad de un ataque ruso a una nación de la OTAN en los próximos años. Zelensky considera que Ucrania retrasa los planes de Putin y mantiene ocupada la maquinaria bélica del Kremlin, pero advierte que si Rusia ve una oportunidad para probar las defensas de la OTAN, la aprovechará, por lo que la OTAN debe estar lista. Estos líderes han mencionado un posible ataque ruso a la OTAN en los próximos 2 a 5 años. Pero el jefe de espionaje de Alemania, Martin Jäger, se preocupa de que la campaña del Kremlin ya esté en marcha, afirmando: «Ya estamos bajo ataque hoy». El presidente del Servicio Federal de Inteligencia de Alemania cree que las líneas entre la guerra y la paz se están volviendo cada vez más borrosas, explicando que Rusia está ocultando sus verdaderas intenciones, pero en realidad está sondeando nuestras fronteras. En el mejor de los casos, Europa está en un estado de paz fría, una que podría convertirse en una confrontación caliente en cualquier momento. ¿Debemos prepararnos para una mayor escalada de la situación? Los comentarios de Jäger reflejan los del canciller alemán, Friedrich Merz, quien dijo el 29 de septiembre: «Permítanme decirlo en una frase, eso puede ser un poco impactante a primera vista. No estamos en guerra, pero tampoco estamos en paz». Como Jäger, Merz afirma que aunque las tropas de la OTAN no combaten directamente a las fuerzas rusas, ninguna parte ha declarado oficialmente la guerra. La relación entre el Kremlin y la alianza de la OTAN ya no puede describirse como algo cercano a la paz. La situación actual puede que no sea lo suficientemente grave como para clasificarse como guerra,
pero se encuentra en algún punto intermedio entre ambos extremos, ya que Rusia está tomando pasos sigilosos pero firmes para socavar la alianza de la OTAN, desestabilizar la democracia europea, dividir a la sociedad y sembrar miedo, pánico y confusión en el público en general. Lo hace de varias formas, como las recientes incursiones de drones rusos en el espacio aéreo de la OTAN en Polonia y Estonia, además de ataques cibernéticos, sabotaje y campañas de desinformación en línea. Como señala Jaeger, los medios que utiliza Moscú son bien conocidos: intentos de manipulación de elecciones y de la opinión pública, propaganda, provocaciones, desinformación, espionaje, sabotaje, violación aérea por drones y aviones de combate, asesinatos por encargo y persecución de opositores en el extranjero. Continuó el jefe de espionaje. Los medios híbridos de Rusia para esto son ahora omnipresentes. La frecuencia de estos nuevos incidentes individuales representa un nuevo nivel de confrontación. Una confrontación en la que Rusia nos considera un adversario y una parte beligerante. Expresó su creencia de que Alemania era el principal objetivo de Rusia en Europa, dado el hecho de que es la más grande de todas las naciones de la Unión Europea. Ha tenido un papel clave apoyando a Ucrania en la guerra, sosteniendo que Rusia busca ampliar su influencia y que para ello no dudaría en enfrentarse militarmente con la OTAN si fuera necesario. Sinan Selen, presidente de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución de Alemania, Oficina Federal para la Protección de la Constitución de Alemania, está de acuerdo, llamando a Rusia el principal responsable en la preparación y ejecución de actos de sabotaje en Alemania y otros países europeos. Selen siguió condenando las acciones de Moscú como agresivas y cada vez más escalatorias, y afirmó que Rusia persigue de forma agresiva sus ambiciones políticas contra Alemania, la Unión Europea y sus aliados. Los servicios rusos ajustan continuamente los niveles de escalada de sus actividades con el objetivo estratégico de debilitar las democracias liberales. Detectamos una amplia gama de espionaje, desinformación, interferencia, sabotaje y ciberataques de actores y estados extranjeros en Alemania. Hay muchas pruebas que lo respaldan, como los casos ya mencionados de drones rusos que cruzan Ucrania y entran al espacio aéreo de naciones de la OTAN. Lo más notable es que el 10 de septiembre más de 20 drones cruzaron toda Ucrania y siguieron hasta Polonia. Luego, la Fuerza Aérea de Polonia y aliados de la OTAN desplegaron aviones y derribaron varios drones. El gobierno polaco decidió invocar el artículo 4 del Tratado de la OTAN. Líderes mundiales expresaron conmoción y horror tras el incidente, y la OTAN anunció rápidamente la Operación Centinela del Este el 12 de septiembre, nueva iniciativa para reforzar el flanco oriental de la alianza, con recursos aéreos, marítimos y terrestres de varios países desplegados en Europa del Este. Un día después, Rumania desplegó sus aviones de combate al detectar un dron en su espacio aéreo, mientras ocurría un ataque ruso contra infraestructura ucraniana cerca de la frontera del país. Pocos días después, 3 aviones MiG-31 rusos entraron al espacio aéreo estonio durante 12 minutos, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estonia. Esta incursión fue sobre el Golfo de Finlandia. No fue la primera vez, sino la cuarta vez en 2025 que Rusia violó el espacio aéreo de Estonia. El ministro de Relaciones Exteriores afirmó que Rusia ya ha hecho esto 4 veces este año, lo cual es inaceptable, pero la incursión de hoy, que involucró a 3 aviones de combate entrando en nuestro espacio aéreo, es descaradamente audaz como nunca antes. El Kremlin ha negado reiteradamente su implicación en estos incidentes, alegando que solo fueron accidentes o malentendidos. Muchos expertos y líderes mundiales ya no quieren escuchar las mentiras y propaganda de Rusia, como bien resumió Zelensky. El personal militar ruso sabe exactamente hacia dónde se dirigen sus drones y cuánto tiempo pueden permanecer en el aire. Las rutas siempre están calculadas. Esto no puede ser un accidente, un error o la iniciativa de algunos comandantes de bajo rango. Es una expansión deliberada de la guerra por parte de Rusia. Así es como operan. Pequeños pasos al principio y al final, grandes pérdidas. En las últimas semanas, se han reportado más incidentes sospechosos con presuntos drones rusos sobre otras naciones europeas, como Alemania, Dinamarca, Noruega, Finlandia y Lituania. Entre el 22 y 28 de septiembre, se vieron aeronaves no tripuladas sin explicación cada noche cerca de aeropuertos civiles e instalaciones militares en Noruega y Dinamarca, obligando a aeropuertos importantes como los de Copenhague y Oslo a cerrar temporalmente.
Mientras tanto, en Alemania, el 26 de septiembre surgieron informes de múltiples avistamientos de drones en el estado norteño de Schleswig-Holstein. Las autoridades alemanas compartieron sus sospechas de que los drones podrían estar involucrados en actividades de espionaje. El 27 de septiembre se detectó otro dron sospechoso cerca de una planta de energía en Finlandia, cerca de Rovaniemi. Ese día, 3 drones sobrevolaron el aeropuerto de Vilna en Lituania y causaron retrasos en varios vuelos comerciales. No hay confirmación oficial de que estos drones fueran rusos o parte de la campaña del Kremlin para espiar e interferir en Europa. El momento y la naturaleza del incidente son bastante sospechosos. No puede ser coincidencia que tantas violaciones del espacio aéreo y actividades inusuales de drones ocurran en tan poco tiempo. En cambio, muchos analistas y líderes militares están seguros de que todos estos eventos están relacionados y que todos se remontan al mismo lugar: Moscú. El Kremlin no solo libra su guerra encubierta contra la OTAN con drones. En los últimos 18 meses, también hay indicios de posible sabotaje ruso en Alemania, dirigido a instalaciones de producción militar. Entre abril de 2024 y octubre de 2025, ocurrieron 3 incidentes sospechosos. El 3 de mayo de 2024, ocurrió un incendio en la instalación de aplicaciones metálicas Diele en Berlín. La instalación proveía misiles IRIS-T usados en los sistemas IRIS-T, SLS y SLM varios, enviados a Kiev para defender a Ucrania de la agresión rusa. El incendio causó graves daños estructurales en la fábrica. Aunque las autoridades alemanas no han confirmado un sabotaje, medios occidentales, citando funcionarios anónimos, reportaron sospechas de posible implicación de operativos rusos. Investigadores y aseguradoras atribuyeron la causa probable a una falla técnica. Algunos analistas creen que el incidente forma parte de un patrón de supuestos esfuerzos rusos por interrumpir la producción de armas occidentales y su envío a Ucrania. En julio de 2024, autoridades alemanas y estadounidenses evitaron un complot ruso para asesinar al director de Rheinmetall, el mayor fabricante de armas de Alemania y uno de los principales de Europa. Produce vehículos blindados de combate, transportes de personal y otros equipos como sistemas antiaéreos, embarcaciones navales, morteros y cañones de tanque. El objetivo del plan de asesinato era Armin Pattberger, presidente de la Junta Ejecutiva de Rheinmetall, quien ha desempeñado un papel fundamental para asegurar que Ucrania tenga las armas que necesita para defender su territorio y repeler los incesantes ataques de los rusos en el frente. Afortunadamente, el complot para acabar con la vida de Pattberger fue descubierto y neutralizado, pero esto demostró hasta dónde estaba dispuesta a llegar Rusia en su guerra encubierta contra Occidente, como dijo en ese momento un funcionario de la OTAN. Estamos viendo sabotaje, estamos viendo complots de asesinato, estamos viendo incendios provocados, estamos viendo cosas que tienen un costo en vidas humanas. Creo que estamos presenciando una campaña de sabotaje encubierto por parte de Rusia con consecuencias estratégicas. El tercer y último incidente relacionado con Rusia en Alemania ocurrió el 26 de junio, cuando se registraron incendios presuntamente provocados en Erfurt. Varios camiones militares de Rheinmetall fueron incendiados allí, y canales prorrusos de Telegram celebraron y se atribuyeron el hecho. Los informes vincularon el ataque a operativos rusos, aunque las autoridades alemanas no han confirmado públicamente la autoría rusa, y la policía ha abierto una investigación por sabotaje. En los 18 meses anteriores, desde 2022, solo se registró un incidente igualmente sospechoso en la industria de defensa alemana: un ciberataque a la sede de la División Civil e Industrial de Rheinmetall en Düsseldorf en abril de 2023. Se atribuyó al grupo de ransomware Black Bastard. Las autoridades alemanas no culparon oficialmente a hackers rusos, aunque analistas notaron que el ataque coincidía con tácticas cibernéticas del Kremlin. Alemania también ha realizado varios arrestos de ciudadanos rusos relacionados con actividades de sabotaje y espionaje desde que comenzó la guerra, con un ruso arrestado en Múnich en enero de este año por un complot para sabotear la producción de tanques alemanes. Detuvieron a más de 10 sospechosos ligados a Rusia entre 2024 y 2025, y este tipo de cosas no solo están ocurriendo en Alemania, sino también en toda Europa y dentro de las fronteras de los Estados miembros de la OTAN. Rusia ha estado involucrada en una campaña de sabotaje prolongada y multifacética, haciendo de todo, desde atacar las líneas de suministro de armas para Ucrania hasta interrumpir el curso de la democracia. Funcionarios de seguridad europeos han señalado esta amenaza, mencionando casos de agentes rusos que pagan a locales para cometer delitos por el Kremlin.
Un funcionario de la OTAN señaló una escalada y expansión sin precedentes de la guerra híbrida de Rusia, específicamente involucrando sabotaje físico de las líneas de suministro de armas de la OTAN que se entregarían a Ucrania. Así lo declaró. Es todo, desde el punto de producción y origen hasta el almacenamiento, pasando por quienes toman las decisiones, hasta la entrega real. Es audaz. Rusia está intentando intimidar a nuestros aliados, y Rusia no tiene miedo de usar cualquier táctica posible para lograr sus objetivos. Por ejemplo, agentes rusos reclutaron jóvenes en Polonia vía Telegram y les pagaron pequeñas sumas en monedas digitales por cumplir tareas. Las tareas varían desde acciones triviales, como pintar graffiti en ciudades polacas, hasta delitos graves como instalar cámaras junto a bases militares y rutas de ayuda humanitaria o incendiar propiedades de ucranianos. La policía polaca y fuerzas de seguridad interna también han detenido a personas bajo órdenes de agentes rusos, incluyendo a una implicada en un supuesto complot para asesinar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Lo mismo está ocurriendo en otras naciones. En Francia, por ejemplo, un ucraniano de 26 años prorruso fue arrestado después de detonar una bomba casera cerca del aeropuerto Charles de Gaulle, en París. En Reino Unido, 5 hombres fueron condenados por atacar un almacén en Londres con suministros para Ucrania, por orden de Rusia. Se afirma que hubo gran interferencia rusa en las recientes elecciones parlamentarias de Moldavia, con más de 70 personas arrestadas tras descubrirse que fueron enviadas a Serbia, entrenadas por instructores rusos para causar división, provocar y resistir arrestos. A los participantes se les pagaron cientos de euros y estaban destinados a ser utilizados como peones en el juego de Rusia para, una vez más, interferir en el proceso electoral libre y justo de otro país. Por suerte, las autoridades y servicios de inteligencia frustraron este plan. En toda la OTAN han mejorado su capacidad para intercambiar información y ayudarse mutuamente a descubrir los complots rusos y detenerlos a tiempo. Están haciendo todo lo posible para vencer al Kremlin en su propio juego y eliminar cualquier rastro de interrupción e interferencia rusa. No pueden estar en todos lados a la vez y se desconoce cuántos agentes rusos operan en Europa actualmente. Invisibles e inaudibles, sembrando el caos en línea 2. Los hackers rusos y redes de bots son una gran amenaza porque difunden mucha desinformación, moldean narrativas e influyen en opiniones globalmente. Y todo esto nos lleva de vuelta a Martin Jaeger, quien admite que los espías rusos operan de maneras que hacen muy difícil rastrear y atribuir sus acciones. Evidentemente, buscan influir en la política interna alemana, en las decisiones del gobierno y también interferir en otros países europeos. En respuesta, Jaeger sostiene que es vital que la Unión Europea y la alianza de la OTAN se mantengan firmes y contraataquen. Ahora, en su opinión, es el momento de mostrar fuerza y determinación. Al mismo tiempo, la moderación y la indulgencia son interpretadas como debilidad por nuestros oponentes, como Rusia. Debemos sacar las conclusiones correctas de esto. Debemos enfrentar a nuestros oponentes donde sea necesario. Asumiremos mayores riesgos de forma controlada y coherente. El mensaje general de Jaeger es claro. Una confrontación directa entre Rusia y la OTAN podría estallar en cualquier momento, y advierte que la alianza ya está bajo ataque. Aún no implica bombas o misiles, pues Rusia usa métodos más encubiertos para lograr sus objetivos. Pero es evidente que el Kremlin está en proceso de socavar a la OTAN de todas las formas que se le ocurran. En respuesta, la alianza no puede simplemente quedarse de brazos cruzados y observar cómo el enemigo identifica y explota sus debilidades. Debe ser fuerte, resiliente y lista para responder. Ahora, entérate de cómo Rusia le teme a la última evolución en el equipo militar alemán, un cazatanques de próxima generación que puede convertir los blindados rusos en simple confeti. Para una visión más general de cómo avanza la guerra y lo que podrían deparar los próximos meses, consulta nuestro análisis detallado de cómo Ucrania ha cambiado poco a poco el rumbo de la batalla y cómo ahora podría estar lista para avanzar hacia la victoria. Y finalmente, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para ver más videos informativos y detallados sobre las últimas noticias y desarrollos militares desde las líneas del frente en Ucrania y otros lugares importantes de Europa, Asia, América y más allá.